sunshine when she's gone. When she's gone. It's no one when she's away. And no sunshine when she's gone. She's always stays so alone. Anytime she goes away. I know, 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 I know. And don't leave your thing alone, 'cause ain't no sunshine where she's gone. Only time when she's away. Retornamos con nuestros invitados ya presentes acá. Pablo Tomé, conocido también hace muchos años por su vinculación en temas empresariales, y en la noche es el titular de ANEC. Nos va a contar qué es ANEC justamente. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Mario. Mucho gusto estar acá contigo. Pero un gusto. ¿ANEC qué es? La ANEC es la Asociación de Negocios, Entretenimiento y Gastronomía. Una nueva asociación, bueno, que está conformada por los locales, las discotecas, los bares y restaurantes más representativos de Asunción y Gran Asunción. Bueno, larga experiencia también ya en el tema, desde el tiempo de Coyote y muchos otros emprendimientos que estuviste encarando, ¿no? Así es. Yo tengo en el rubro 25 años. Sí. Desde los 15 años, muy joven, empecé a trabajar en porque esto, también música, como disc-jockey. Estábamos con Rati y compañía también pasando música. Correcto, así que bueno, hay mucha historia por medio. Bueno, soy testigo viviente de una gran evolución de lo que es la movida en Asunción y en Paraguay. Bueno, y también tengo a Pedro Valiente, que es de una familia de gastronómicos y que además está en AMCHA, junto a Eduardo Di Natale, a quien agradecemos también la presencia. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, ¿qué es AMCHA? AMCHA es la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción. Por el momento somos 12 socios y son básicamente los lugares más emblemáticos del centro por el momento. Claro. Así, y aunque siempre estamos con las puertas abiertas para nuevos socios. Un centro que se revitalizó, que se volvió protagonista de vuelta como en los viejos tiempos. ¿Por qué ocurrió eso, según tu juicio? Yo creo que viene desde, no es de 2 o 3 años, esto viene ya de a poquito incrementando hace 6, 7, 8 años, cada vez más restaurantes abriendo, de a poquito algunos boliches nocturnos, Teatro Municipal ayudó, Costanera, hasta llegar a lo que estamos hoy, que está así en auge el centro y cada rato más barcitos abriendo, boliches, restaurantes y no, por el momento no, así se escucha cada rato más lugares que se van a abrir y está en un buen momento el centro. Eduardo, bienvenido también integrante de AMCHA. ¿Cuál es tu boliche, Eduardo? La Cachamba y Public House. Ajá, en un lugar súper emblemático, como está diciendo acá también, sí. Pedro. La Cachamba donde actuó hace poco Burajé Soul, que es el grupo que toca acá todos los martes. Exactamente. Sí, así sabemos que estuvo por ahí a fin de año. Bueno, evidentemente, Eduardo, hay muchos temas, porque la noche para todo el mundo parece muy divertida, pero es un trabajo muy grande y muy intenso también, ¿no? Así mismo. Vos sabés que nosotros estamos dando más del 150% de nuestro tiempo, nuestra vida, ¿verdad? Es evidentemente algo muy agotador, pero que lo hacemos con mucha pasión, con mucha garra. Eso es lo que está demostrando hoy en día el AMCHA, ¿verdad? Lo que está demostrando los asociados, ¿verdad? El sentido que tenemos nosotros es justamente esa pasión que nos une. Nos une a hacer esto, ¿verdad? Con una meta de querer florecer el centro como era anteriormente, como estabas contando en el backstage acerca de tu propia vida, ¿verdad? Claro, sí, en los años 70 era habitual poner sillas, mesas en el centro, tomarse una cerveza e incluso alargar las noches hasta el final. Pero después hubo una época en que esto se complicó bastante. Vamos a hablar enseguida del tema. Esta es apenas una introducción, queríamos presentar a los invitados, porque Alejandro López tiene justamente un resumen de mucho de lo que está pasando en Asunción de noche. Adelante, Alejandro, por favor. Así es, Mario. De hecho, salimos con una cámara a recorrer lo que es la noche asuncena. Bien lo decían los invitados, se logró revitalizar el centro histórico de Asunción, pero también se da otro fenómeno que es, digamos, el que revive la zona de Villamorra, una zona también turística, donde también vimos a mucha gente divertirse. La joda y la diversión están de la mano, pero no vimos demasiado descontrol, como sí se da quizás en boliches de otros países. Lo bueno es que podemos ver que realmente la gente se divierte y sanamente incluso, y lo van a ver ustedes en el siguiente material. Pubs, bares, karaokes y lugares gastronómicos son solo algunas opciones que podemos ver en las noches asuncenas. El centro de la capital volvió a cobrar vida gracias al trabajo de la movida del Centro Histórico de Asunción, AMCHA, que realiza fiestas temáticas en fechas importantes.
además de aglutinar actividades de interés que se desarrollan en los más de 12 locales nocturnos. Una de esas fiestas fue el Chau 2014, una farra donde se cerraron las calles uniendo las 4 plazas de Asunción para montar un escenario cuadrado. Grupos y DJs nacionales dieron el toque musical a la noche. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? ¿En serio ¡Lograste! En serio los conciertos que hay en vivo, en serio lo mejor. Boludo, ¿por qué tu mina corrió hacia allá, boludo? ¿Te parece que el centro esté revitalizado? ¿Te gusta la vida? La gente de Lancha realmente está haciendo un trabajo impecable. ¿Qué es lo mejor de toda esta farra, lo que más te gusta? El centro realmente ahora tiene vida. Yo soy una persona súper céntrica, me cuesta mucho moverme hasta Carmelitas y esa onda. A mí me gusta mucho más el centro y que esto se haga es buenísimo. Los famosos tampoco quedaron fuera. Todos quieren ser parte de la nueva movida del centro de Asunción. Hay una vida después del centro y eso es muy interesante lo que está pasando en el centro de Asunción. Más allá de los locales gastronómicos se están abriendo. La posibilidad de poder tener un lugar donde esparcirse, donde compartir con gente de la misma edad, siempre es muy importante. Esto hace años que se tenía que hacer y le felicito a la gente de AMCHA, porque tengo amigos ahí, a todos los locales, felicidades, a los grupos. Vos sabés lo que, acá hay todos grupos nacionales, esto es una locura. Las fiestas en los locales del centro se caracterizan por un elemento esencial, y es la comodidad. Acá la tranquilidad estar un poco más relajado, relajarse un poco en cuanto a la vestimenta, en cuanto a lo que uno va a venir a vivir, en cuanto a lo que uno va a tomar, lo que uno va a pedir. Bueno, estar en el centro es como estar un poco entre casa, y eso es lo que tiene el centro. Para nosotros las chicas es súper pesado ese tema de la producción, que el pelo, que los tacos, que no sé qué, y venir así, hija, disfrutás muchísimo, el doble. Otra de las opciones para salir en la noche son los pubs del barrio Carmelitas y la zona de Villamorra. El brand manager de la disco Coyote explicó en qué consiste las fiestas que realizan. En Coyote tenemos Noche de Mujeres, que es una fiesta tradicional de Coyote. Consiste en que todas las mujeres entran a un sector de la parte del boliche, están solamente las mujeres hasta las 2 de la mañana. Tienen frío, trago, cerveza, tequila y un par de cosas más. Y a las 2 de la mañana, 2:15, se bajan las telas y entran todos los hombres y se junta todo el boliche y ahí se forma toda una linda fiesta. Al igual que esta disco, otros locales nocturnos de la zona hacen fiestas usando temas que atraigan a un público un poco más joven, aunque la edad no es un problema. Las noches de chicas hacen que las mujeres se desinhiban y acaparen toda la atención. Hoy es noche de soltera, ¿qué tienes pensado levantar? Y lo que sea, o sea, algo lindo. ¿Vas a venir siempre a Coyote? Sí. ¿Cuáles son los pubs que más visitas comúnmente en la noche? Y por ahora vengo solamente a Coyote. ¿Dónde venís? La Piata. Hoy es noche de soltera, ¿qué querés levantar hoy? La verdad me quiero jugar al otro lado. Vamos a esperar que se baje el telón para que entren los chicos. Por favor, ya. Vamos a esperar que vengan los tipos. ¿Qué van a hacer cuando entren los muchachos? ¿Cómo? ¿Qué harán cuando entren los muchachos? No sé, bailar. Que vengan ellos. Temprano, ¿no? ¿Cómo va a terminar la noche hoy en Coyote después de Coyote? No. Y si te quedas, te podemos mostrar. Si te quedas. Las alternativas son muchas, pero lo esencial para pasar bien es una buena compañía y tener ganas suficientes de divertirse. Bueno, en Asunción existe prácticamente 2 boliches que son de un nivel económico muy alto, Mario. No fuimos específicamente a esos 2, pero sí vimos que mucha gente también se divierte en los demás boliches. ¿Cuánto cuesta divertirse en Asunción? ¿Se necesita mucho dinero para salir a divertirse en Asunción? ¿Es realmente cara la noche asuncena? Es la pregunta que nos hicimos y salimos a encontrar la siguiente respuesta. En cuanto a costos, los boliches del centro son en la mayoría de los casos un poco más accesibles que los de Villamorra. En la mayoría no se abona entrada y los clientes deben ir solo preparados para consumir. ¿Crees que es caro o es barato para él? Barato. ¿Cuánto más o menos se gasta una noche? Ponele entre 70, 100, por ahí, no tanto. ¿Qué Villamorra? En los pubs de Villamorra y Carmelitas, las entradas van desde 30.000 a 40.000 guaraníes, dependiendo del sector y del día. El costo de los tragos y bebidas es un poco más elevado que en los pubs del centro, pero los clientes aseguran que eso no es un problema a la hora de pasarla bien. Es totalmente accesible, tenemos por ejemplo un precio de mujeres 20.000, hombres 40.000, para los que quieran acceder al VIP, que tenemos un precio de mujeres 50.000 y hombres 80.000, súper accesible. No es tan caro. ¿Cuánto más o menos?
sé, no sabría decirte. Exactamente, no sabría decirte. Súper accesible como en todo lugar. ¿Cuánto más o menos se gasta en una noche? 200, 300. ¿Eso incluye bebida, comida o solo bebida? Bebida. Solo bebida. ¿Cuánto cuesta salir a farrear en Asunción? ¿Es caro o es barato? Para mí es normal. ¿Cuánto más o menos se gasta en una noche? Yo que soy mujer gasto 100. ¿Incluye bebida, comida o solo bebida? Bebida. Solo bebida. Los días de fiestas especiales o temáticas, el costo puede aumentar dependiendo del evento. Algunos locales establecen promociones como Happy Horse, es decir, momentos en la noche donde las bebidas se venden a menor costo. Otros establecen descuentos en la venta de picadas y comidas. Bueno, también pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias también en nuestra fanpage en el Facebook. Muchos mensajes y comentarios también ya están llegando a estas horas del programa, Mario. Muchas gracias, Alejandro, excelente en los informes. Y bueno, Pablo, con tu experiencia sabes que esto también a veces es fluctuante, ¿no? Pero estamos, como ya decía Pedro, en un momento interesante en toda Asunción. Esa zona de Santa Teresa creció, aparecieron restaurantes temáticos nuevos también en toda Villamorra y por supuesto para los boliches también eso ayuda porque todo se retroalimenta, ¿no? Sí, hoy hay una oferta de entretenimiento variada donde la cocina de autor está de moda, sí, propuestas diversas de diferentes tipos de restaurantes. Hoy tenés locales, yo creo que hoy la propuesta de noche es segmentada. Recordarás que mucho tiempo atrás había una discoteca en donde iban los chicos, los grandes, el tío. Exacto. Hoy en día había lugar para 2 o 3. Había lugar para 2 o 3, entraba otro y uno terminaba y se caía. Hoy en día la gente que consume entretenimiento creció, tenemos una masa crítica importante y hoy tenés bares, tenés restaurantes, tenés discotecas de reggaetón, discotecas más electrónicas, discotecas más exclusivas, porque hablamos también de libre. Saliendo de Asunción también, hablamos de Fernando de la Mora, San Lorenzo también. Fernando de la Mora tiene propuestas interesantes, sí, San Lorenzo también. Así que hoy tenemos una propuesta variada de acuerdo a los gustos de cada uno, ¿verdad? Evidentemente el centro está cobrando un furor interesante en cuanto a la propuesta gastronómica, los bares. Yo creo que desde el Bicentenario entró como un amor diferente al centro, empezó la gente a visitarlo en masa. Ahora con la Costanera, el teatro y nuevas inversiones que están haciendo, es un atractivo como para ir a visitar. Todo el mundo, y esto quiero compartir con los tres, cree que uno en la noche se vuelve millonario. Que además de divertirse, uno sale con $3 millones después de 6 meses de trabajo. Nada más falso, yo lo puedo decir porque salí con deudas por ese monto. Pero bueno, ¿cómo se hace, Pedro, para balancear costos, utilidad, buen servicio? Es toda una ingeniería que hay que hacer, ¿no? ¿Como dueño de boliche? Claro, exacto. ¿Cómo se hace para que no sea tan caro, que sea bueno, pero que también dé buen servicio? O sea, hay que tener una capacidad administrativa importante, ¿no? Y ahí está el chiste, ¿verdad? Yo así hablo por el bolso y la gente pregunta cuál es el secreto y para mí es comida rica, precios razonables, sí, y servicio mediano para arriba, porque no vamos a decir que el servicio es excelente todas las veces. Claro, siempre se admiten fallas también a veces, claro, pero claro, digamos tratar de tener un estándar, ¿no? Claro, el recurso humano es la parte más complicada del negocio, siempre. ¿Qué busca en el centro, Eduardo, la gente? Lo que decía Pablo es cierto, es el Bicentenario que hubo así un furor. ¿Y por qué va la gente y qué busca en el centro la gente? Bueno, yo no sabía responderte eso, pero sí te podría decir de que hoy en día hay tantas opciones donde la gente ya va, como estaba diciendo Pablo, ya está bien segmentado esto. Claro. Si alguien está buscando una movida electrónica o solamente ir a cenar, sí, o solamente llevar a los chicos a pasar, ya hoy en día puedes tener tantas opciones, ¿verdad? Claro. De que yo diría, mira, de que lo que están ellos, o sea, lo que están pidiendo, no sé, mira, yo cuando me voy a querer comer, tomar algo, tomarme un cóctel, buena coctelería, buena calidad. Y eso es lo que yo busco y al segmento donde yo voy. Como también, qué sé yo, despedidas de compañeros, me voy a una chopería o me voy a una discoteca. Hoy en día ya hay de todo. Lo bueno, hay opciones. Hay opciones, hay muchísimas. Y en un momento dado, y esto es interesante que los tres también me den una opinión, se va y se viene con un tema de limitar horarios. Ya me mirás con una cara rara. ¿No crees que eso sea una solución para ordenar la noche? Poner, por ejemplo, un horario tope de cierre de boliches. Yo estoy rotundamente en contra de eso. Se pone un edicto y todo este laburo de así revivir y que Asunción 24 horas y todo eso, chao. Se mataría. Se mataría y la gente va a volver a
a salir a Lambaré, a San Lorenzo, y bueno, en aquel entonces se demostró en la época de Riera que la gente no deja no se va a casa a las 2, maneja borracho más lejos. Así, y ahí está el problema. Tampoco soluciona. ¿Vos qué pensás, Eduardo, sobre el tema? Y mira, vos fíjate que lo que vas a hacer es prácticamente cortar trabajos, ¿verdad? Empleos. Yo creo que hoy en día con la seguridad que nosotros estamos brindando en el centro, ¿verdad? Gracias a la ayuda de la Municipalidad de Asunción y de la Policía, ¿verdad? Le damos esa seguridad, lo cual esto ya fue y sigue siendo 24 horas. Esta también es una ciudad que no duerme. Claro, Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.